Hola a todos, ¿cómo están? Le habla Freddy. Este es un nuevo video que estoy realizando para todos ustedes para mostrarles un pequeño análisis de lo que sería la laptop HP Pavilion 15 CW103LA. El motivo que estoy realizando este video es que en el momento antes de yo adquirir este equipo, yo quería buscar un breve resumen por internet, en este caso en YouTube. Quería ver un breve video de lo que más o menos se trata esta laptop, pero lo único que conseguía era uno que otros videos de un pequeño unboxing. Solo, si mal no recuerdo, solo había un solo video que yo vi del unboxing de este CW103LA, exactamente ese número. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos ver en un unboxing normalmente? Destapando lo de la caja, el cargador, viendo cómo es la laptop y mencionando algunas características de dicha laptop. En tal caso, prenderlo y ya, y más nada. Entonces, al final no encontré ninguno. Aparte que había otros videos de unas laptops parecidas, pero ponte tú que en vez de ser CW103 era que si 104, cosas así, pues, y no específicamente esta. Y esta varía un poquito de la otra. Entonces, por ese motivo he decidido realizar este video para mostrarles a todos ustedes, para los que tienen duda antes de adquirir este equipo, más o menos cómo es su rendimiento. Entonces, en este video lo que les quiero demostrar es qué tal rinde y cómo hacerlo. Bueno, ahorita vamos a hacer la prueba con dos programas de diseño. Bueno, en este caso un programa de diseño y uno de edición de video. ¿Y por qué nos vamos a probar los juegos? Para más o menos tener una idea de qué tan rápido es, o qué tan decente es esta laptop para poder correr dichas aplicaciones. En este caso vamos a empezar una que sería con el Photoshop. Vamos a hacer una pequeña prueba, su manejo, al igual un programa de edición video que normalmente yo uso, o bueno, que estoy aprendiendo a usar, que sería el de Vegas Pro, y dos juegos. Vamos a probar qué tal. Comencemos. Y bueno, vamos a probar el programa Photoshop en este equipo. Como podrán observar, el programa Photoshop se comporta muy bien en esta computadora, en esta laptop. No se demora nada en abrir. Vamos a hacer una serie de pruebas. Bueno, algo sencilla como para no alargar mucho el video. Vamos a tomar una serie de imágenes que tengo por acá. Vamos a tomar esta imagen, por ejemplo. Como pueden ver, cargo la imagen sin ningún problema. Vamos a incrustar ahora una imagen por encima de este. Vamos a incrustar este que estaba haciendo la prueba en estos días. Una prueba muy sencilla, pero bueno, estoy en práctica con este programa. Ahora vamos a abrir otras imágenes. Como podrán ver, podemos abrir miles de imágenes. Bueno, podemos abrir varias imágenes sin ningún tipo de problemas y con total fluidez. Podemos transportarlos si queremos. Vamos a por acá. Vamos a instalar este mejor. Lo podemos anexar. ¿Ves? Y no hay ningún tipo de inconveniente. Vamos a sobreponer este color por encima del otro, a superponer. Mira esta maravilla. Ahora vamos a crear una capa en este por si queremos borrar, queremos eliminar cierto fondo que no nos interese. Supongamos que este es el proyecto y bueno, no me interesa esto que está por acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a poner Z, una nueva capa. Vamos a ponerlo por debajo de esta. Bueno, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerle un fondo mejor. Y listo. Y acá, como todo programa Photoshop, aquí tenemos para jugar con sus valores, aumentar el brillo, disminuir el brillo, ajustar su color y todo este tipo de cosas que podemos seguir viendo, pues. ¿Ves? Como pueden ver, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de lentitud, no se laguea y podrán trabajar con este programa sin ningún problema. Vamos a suponer que este es el resultado final de la imagen, podemos acoplar la imagen, lo acoplamos, entonces ahora vamos a guardar lo que hemos hecho y le damos en escritorio, por ejemplo, le ponemos el nombre que uno quiera, yo voy a poner prueba, prueba 1 y JPG y le damos a guardar. Ok, entonces ya podemos cerrar
Vamos a darle no. Y listo, aquí está el resultado de nuestro trabajo. Como podrán ver, Photoshop no van a tener ningún problema. Bueno, ahora vamos a probar el programa Vegas Pro 17. Como pueden ver, el programa no demora mucho en abrir y ahora vamos a hacer una pequeña prueba con los videos nada más para que no se alargue tanto este video. Vamos a importar dos videos de muestra de estos videos, por ejemplo, de estos dos, ¿por qué no? De la laptop que yo estoy editando precisamente este video. Vamos a agregar este por acá, le damos en no, le damos acá, podemos ahora, vamos a pegarlo un poco más, podemos dividirlo, vamos a eliminar el que no me interesa, de repente me arrepentí, no quiero poner este, le damos este por acá, eliminamos este, vamos a agregar una pequeña transición, ¿dónde está? Ahora vamos a agregar un disolvente, por ejemplo este, le damos OK, vamos a hacer zoom, y le damos aquí para tener una idea cómo está quedando más o menos este proyecto. Un ejemplo, previsualizamos. Vamos a poner pausa un momento. Vamos a disminuir este un poco más para que se note más. Vamos a colocar. Podemos agregar nuevamente el video, otro video que queramos. Vamos a suponer este, vamos a cortar el que no quiera, vamos a eliminar. ¿Ves? Podemos trabajar con este programa sin problema, sin lentitud, sin lag. Vamos a agregar ahora algo como esto. Le damos OK. Previsualizamos. ¿Ves? Supongamos que este es nuestro proyecto final y a renderizar ahora. Archivo MP4 de 1920 x 1080, le damos a renderizar. Aprovechando que este tiempo de carga, quiero mencionar que el modelo de esta laptop es CW1003LA. Yo me había equivocado hace unos minutos diciendo que era 103LA. Ok, como podrán ver, ya cargó el 100%. Ahora miremos el resultado final. Como pudieron observar, se puede trabajar con el Vegas Pro sin ningún tipo de problema. Vamos a salir para seguir con la siguiente prueba. Primero probemos el Alpha 9. Ok, ya acabamos de entrar a este juego. Como podrán ver, vamos a darle jugar. Vamos a comenzar. Bueno, a comenzar la partida.
tu cara. Bueno, como pudieron observar, el juego se corre muy bien en esta laptop. Claro, de repente hay pequeños momentos de que se laguea un pelín, pero lo que pasa es que recuerden que estoy grabando y jugando a la vez, y eso requiere un poquito más de recursos en la laptop. Por eso que de repente ciertas escenas se laguea un poco. Pero les aseguro que por lo menos en este juego, cuando lo juega así nada más, ejecutando esta aplicación, no estar grabándolo o no estar usando otro programa más o menos pesado, le corre muy, pero muy fluido. Ahora probemos el siguiente juego, que es el Call of Duty Mobile. Bueno, ahora sí, por fin acaba de entrar el juego después de unos minutos en espera. Y bueno, por lo menos en este juego se tarda más o menos en abrir, en cargar el emulador, luego en cargar el juego, luego en cargar este menú, pero hasta que por fin, una vez dentro del juego, para que le corra más o menos bien, tienen que ajustarle los gráficos. Yo lo tengo en medio calidad. Le da aquí en ajuste, le damos sonidos y gráficos y yo lo tengo configurado en medio. Y en medio sí me corre de una manera decente. Si lo colocas en alta, ahí sí se laguea un poco más. Aquí a veces en medio se laguea más o menos, así que vamos a darle un ejemplo. Yo creo que casualmente hoy es la actualización o la cuarta temporada de este juego, y creo que se acaba de añadir un mapa. Ok, este mismo es, casualmente hoy. Estando, bueno, vamos a probar este mapa a ver qué tal. Bueno, ya estamos acá. Un duelo por equipo, un mapa nuevo, a iniciar. Yo no soy de jugar mucho, pero uno de los pocos juegos que de vez en cuando juego es este mismo. A veces lo juego en mi teléfono y bueno, en la laptop de vez en cuando. Probemos qué tal. Deathmatch. Lost the lead. Enemy UAV spotted. We've taken the lead. Como pueden ver, se ve como un pelín lagueado, pero también recuerden que estoy grabando a la vez y eso necesita más recursos la computadora. Pero prueben este juego sin tener que estar grabando. De igual forma, esto lo hago para mostrarle para todas las personas que estén interesados de repente adquirir esta laptop con la intención de jugar, para que más o menos tengan una idea de qué tan bueno sería. Y no lo mencioné, pero el juego anterior que hemos probado, el Alpha 9, yo lo tenía configurado en su gráfico alto, lo más alto posible, y como pudieron ver, se manejaba bien. Este juego es un poco pesado porque, como le mencioné hace poquito, es como un emulador como tal, y un emulador exige. Pero te aseguro que este juego fuera un juego de PC como tal, correría muy bien. Tengo entendido, no lo he descargado porque no soy de estar jugando, y menos de ese juego que no me llama mucho la atención, por lo menos el Fortnite. El Fortnite en esta computadora inicial te la van a ponerlo en alto, en calidad alta, realista, simplemente no van a poder explotar toda la computadora. No, pero en serio, no lo pongan alto porque simplemente no van a poder. Si acaso, calidad gráfica medio o vamos.
que sea un juego muy, pero muy pesado. Hostile predator missile Dios mío, inbound. no puedo pasar a ese lado. Bueno, terminamos Lost the lead. la partida. Y bueno, ya hemos terminado para el día de hoy. Básicamente lo que hemos realizado en este video es hacer una pequeña prueba con estas dos aplicaciones de diseño, en este caso Photoshop y Vegas Pro. Si ustedes quieren comparar esta laptop con la intención de diseñar, esta laptop yo considero que sería muy ideal para todos ustedes, para los que quieren a ese fin. Sin embargo, si ustedes quieren comparar estas laptops simplemente para jugar juegos pero súper realistas con calidad muy alta, no se los recomiendo muy bien porque por ejemplo en el Fortnite ese juego en calidad alta para nada van a poder jugarlo, simplemente si acaso en calidad baja, gráfica baja. Pero algunos otros juegos que no son tan actuales sí lo van a poder jugar de una manera decente con una calidad gráfica de repente media alta, media baja. Y los juegos que son ya de muchas épocas atrás, bueno, simplemente no van a tener ningún problema, como los dos ejemplos que les acabé de mencionar, el Alpha y el Call of Duty Mobile. Como pudieron ver, en el caso de Call of Duty Mobile, el juego es un poco más pesado, ya que de por sí, ya que es como un emulador como tal y eso requiere de mucha más potencia. Sin embargo, se puede jugar muy bien. En este caso, el ejemplo que vimos en el video se ve más lagueado por el hecho de que estamos grabando a la vez al mismo tiempo. Sin embargo, yo les aseguro que en el momento que estén jugando a este juego, normalmente ustedes van a poder jugar de una manera decente. Pero bueno, básicamente esa es la conclusión. Si comprar la laptop para diseñar es ideal. Si lo quieren para jugar, bueno, algunos que otros juegos casuales. Y bueno, nada, eso sería todo por el día de hoy. Si les gustó mucho este video, dale like, compártelo a sus amigos para los que tengan este tipo de dudas. Y bueno, nos estamos viendo para la próxima. Chao.